Vamos a hablar sobre el tagma de la cabeza en general de los hexápoda. Aunque generalmente vamos a hablar simplemente de insecta, hay que recordar que todos los hexápodos, incluyendo apertura, diplura y colémbola, van a presentar una división de segmentos muy semejante, excepto en protura. Ok, para comenzar, podemos ver que la cabeza consta de 6 segmentos, más el acrón. El acrón es la parte anterior, la cual no presenta segmentos y generalmente se va a presentar la zona ocular. Internamente abarca la parte del protocerebro. El primer segmento es donde se encuentra el labro. Tampoco se encuentran no hay apéndices per se, e internamente se encuentra el deutocerebro. Posteriormente viene el segmento 2, donde se encuentran los apéndices antenales. En el segmento 3 es el intercalar, que tampoco presenta apéndices e internamente se encuentra el tritocerebro. Posteriormente vienen los segmentos 4, 5 y 6, que corresponden a las mandíbulas, a las maxilas y al labio. El quinto y el sexto, además de las maxilas y el labio, va a presentar palpos maxilares y palpos labiales. Entonces, a grosso modo, así es como se van a dividir los 6 segmentos del tagma de la cabeza dentro de todos los hexápodos. Tenemos que recordar que en protura, el cual al no presentar antenas, el segmento 2 sufre modificaciones o desaparece, dependiendo de los autores. En la mayoría de los autores mencionan que desaparece. Entonces vamos a manejarlo de esta forma, que desaparece, no se encuentra como tal. Bueno, si vemos un insecto, en este caso un ortóptero, de la parte frontal, podemos distinguir las antenas, los ojos compuestos, los ocelos. En la imagen donde se encuentra el organismo solo se ve uno de ellos, que sería el medio frontal. Los laterales no se alcanzan a distinguir, como si se ve en el lado derecho. Además tenemos el front o frente, el clipeo, que serían un par de escudos que se encuentran en la parte dorsal de la cabeza, así como el labro, que se encuentra en la parte baja de la misma. Y vamos a presentar los dos labios, los dos palpos. De una forma interna se encuentran los palpios labiales y de forma más externa los palpios maxilares. Si vemos la imagen de forma lateral, podemos distinguir las antenas, el cual va a presentar estos 3 artejos, que sería el escapo, el pedicelo y el flagelo. En este caso sí tenemos que tener bien en cuenta que las antenas en colémbola y en diplura, cada uno de los artejos tiene un conjunto un paquete muscular muy, muy particular. Tanto así que las antenas, en estos dos grupos, las antenas las pueden mover de igual forma que lo hacen los apéndices locomotores en cualquier otro organismo. Incluso en el caso de los palpos, es lo que se va a observar. Tiene un movimiento independiente. De la misma forma vamos a encontrar ojos compuestos, ocelos laterales, el front, el clipeo, el labro, y en la parte posterior del labro es donde vamos a observar perfectamente la mandíbula. La observamos mejor de forma lateral en los ortópteros. En otros organismos va a ser muy prominente y es más fácil observarla. Posteriormente viene el palpo maxilar, que sería lo del segmento de la maxila, segmento 5, y al final el palpo labial. La mandíbula, hablemos de ella de forma primera, y podemos observar que tiene diferentes partes. Puede tener un número variable de dientes, puede tener 1 o 3, 5, 8, etcétera. Depende aquí sí el organismo o la especie. Tenemos un área molar en el cual se encarga de triturar el alimento, y vamos a encontrar 2 cóndilos. Recordemos que los insectos son dicóndilos, mandíbulas dicóndilas, es decir, van a presentar un par de cóndilos, uno en la parte anterior y otro en la parte media posterior. Esto con la finalidad de que sus mandíbulas se muevan de una forma más eficiente y puedan tener una mayor capacidad de consumir una mayor cantidad de alimentos. Recordemos que en el caso de protura, colémbola, diplura y arqueognata, estos 4 grupos
solo van a presentar un cóndilo, es decir, su alimentación, aunque puede ser variada, es muy limitada como tal. Y para encontrar algunas imágenes de unas mandíbulas prominentes, podemos observar algunos formícidos, como en el caso de esta hormiga, o algunos escarabajos, en el caso de este organismo que podemos ver con unas mandíbulas muy prominentes. Otra estructura que ya hemos hablado serían las maxilas. En esta, igual que la mandíbula, va a presentar diferentes, o se encuentran diferentes partes, en el cual encontramos la lacínea, que es la parte del segmento interna central. Sirve para pasar el alimento, tomar el alimento y mandarlo directamente a la hipofaringe. En algunos organismos, en otros se va a modificar. Tenemos el cardo, que sería la parte o la parte del escudo que se va a anclar a la cabeza. El estipe, que se encuentra entre el cardo y la lacínea. De igual forma tenemos una galea que en muchos organismos se va a modificar, dependiendo el grupo o la forma de la estructura oral. Y finalmente tenemos el palpo maxilar. Finalmente, como segmentos, perdón, antes de esto podemos ver en estas imágenes de algunos fásmidos cómo los palpos maxilares son muy grandes y pueden cubrir parte de la cabeza de estos fásmidos. En el caso superior sería eh, un, una mantis, un mántido, en el cual los palpos no son tan prominentes. Entonces es una forma relativamente sencilla para poder distinguir entre los dos grupos. El labio también es una estructura muy grande que está dividida por diferentes segmentos o por diferentes artejos. Escudos, en diferentes escudos. En general le vamos a llamar labio y este se encuentra unido o anclado a un submentum, que este se ancla a la cabeza. Un mentum, que se encuentra entre el submentum y el prementum. Prementum es la parte última del mentum en general, el cual se ancla en la parte interna con la glosa, la cual en algunos grupos de organismos se modifica y tiene una apariencia de lengua. Recordemos que no son mamíferos, no puede ser una lengua, pero sí hay una modificación de la misma en la cual da esa apariencia. Posteriormente tenemos la paraglosa y el palpo labial. Como les había mencionado, hay algunos organismos, en este caso los himenópteros, Apis mellifera, o las abejas en general, donde el aparato bucal es lamedor chupador, donde la glosa se modifica, dando la apariencia que les había comentado de una lengua. Ahora vamos a hablar un poco sobre diferentes tipos de mandíbulas. Entre estas podemos encontrar una gran diversidad, así como los insectos son muy diversos. También las formas de mandíbulas, alas, antenas deben de ser muy diversos. Vamos a abarcar una parte importante sobre las modificaciones que se dan en los insectos. Entre ellas vamos a encontrar las mandíbulas más representativas o que más fácil podemos distinguir. Vamos a tomar en ejemplo, en este caso, a las larvas de los Neuroptera, en la cual el aparato bucal es de tipo masticador. Recordemos que no hablamos de las mandíbulas per se, sino del conjunto de estructuras que van a formar la estructura oral o bucal. Aunque de forma independiente voy a andar hablando aparato bucal o mandíbulas, recordemos que siempre va a ser así, el aparato bucal. Bueno, en este caso de las larvas de los Neuroptera vamos a encontrar dos estructuras muy prominentes. Entre ellos sería la maxila y el segundo de ellos sería la mandíbula. Además, esta solo en Neuróptera, en las larvas de Neuróptera, se va a presentar una canaleta que les sirve para poder absorber los líquidos de sus diferentes presas. En este caso, que es una hormiga león, sirve para poderse alimentar de los fluidos de las hormigas o de las presas que llegan a caer a sus trampas que se encuentran en el suelo. Además, podemos distinguir sus antenas, que son muy pequeñas, poco conspicuas, así como sus ojos compuestos. Otro ejemplo de mandíbula un tanto diferente sería el de los tábanos o de la familia Tabanidae, que serían un conjunto de dípteros, los cuales se reconoce como cortador, chupador, es decir, cortan y succionan o chupan en su caso.
En este caso podemos distinguir ciertas partes. La primera y más interesante, bueno, entre todo que se podemos encontrar serían las antenas. Posteriormente observamos el clipeo, el palpo maxilar, el labro, junto con la epifaringe. Recordemos que la epifaringe es la zona donde comienzan los insectos a absorber el alimento, no absorber, a ingerir el alimento. Tenemos la parte del labio, que serían estas estructuras que se pueden extender, y la labela, que sería la parte central. En este caso, los tábanos lo que ocasionan, llegan con su presa, en este caso de las imágenes es una persona en la cual llega el organismo, primero llega, corta, mete la hipofaringe o la labela y comienza a succionar. Tiene esta cualidad. Este organismo en particular es de importancia veterinaria, ya que ataca mucho a diferentes tipos de ganado, principalmente el vacuno, generando cierto tipo de enfermedades que se vería en otra instancia. Otro tipo de díptero sería que sería que sería un del género Culicidae, en el cual podemos distinguir diferentes formas y principalmente se le vamos a llamar como picador succionador de 6 estiletes. Ahorita vamos a definir cuáles son estos, pero primero vamos a distinguir ciertas partes. Por ejemplo, las antenas, el palpo maxilar, que es muy importante poderlo distinguir, la parte picadora, que serían estos 3 estiletes, bueno, serían 6 estiletes, 3 del lado derecho, 3 del lado izquierdo. Por eso es que le denominamos de 6 estiletes. Y en estos, en conjunto, vamos a encontrar la hipofaringe y el labro junto con la hipofaringe. Estos se van a juntar cada uno de estos elementos o de estos estiletes están representados por el labro, la maxila y la mandíbula. Cada uno de ellos se ha modificado para formar estas 6 estructuras. Y en la parte central tenemos esta parte succionadora, que ya habíamos hablado, donde se encuentra la hipofaringe, para poder succionar el alimento. Y en la parte basal o apical, dependiendo la forma en que veamos la imagen, principalmente la figura, podemos encontrar la labela y el labio. Estos organismos pueden ser hematófagos, que se alimenten de sangre, zoófagos, que se alimenten de hemolinfa, o fitófagos, que se alimenten de jugos vegetales. En este caso es principalmente los machos. En el segundo de ser zoófagos, generalmente, perdón, hematófagos, principalmente son las hembras, igual que esófagos, que sería con la hemolinfa de otros artrópodos, que en estos dos puntos serían principalmente hembras. Y en el primero, que serían los fitófagos, serían los machos. Bueno, esto también es de gran importancia médica, ya que es transmisor o vector de ciertas enfermedades. Posteriormente, tenemos a Hemiptera. Hemiptera es un grupo bastante interesante, ya que es uno de los 5 megagrupos que se encuentran en la naturaleza, que se encuentran dentro de los insectos. Bueno, y va a presentar su aparato vocal, se modifica totalmente en forma de un estilete. En general va a presentar un labro, el labio 1, labio 2, labio 3 y labio 4. Simplemente son artejos que se ha dividido el labio. Y esto nos va a dar la forma del estilete. Ya de forma general tenemos una antena de 4 antenómeros o de 4 secciones, ojo compuesto, las coxas de los 3 pares de patas, el último urómero o la última sección del abdomen y los segmentos genitales. Como ya les había comentado, este aparato vocal se denomina picador suctor de 4 estiletes. En este caso, tenemos estos 4, que sería el esquema generalizado del mismo, en el cual podemos ver o analizar de una forma perfecta el tentorio, que recuerden que el tentorio es esta estructura que se encuentra en la parte posterior de la cabeza, que además de darle forma, le da consistencia y volumen a la misma. En este caso, además, soporta 2 de los 4 estiletes que vamos a presentar o que se van a poder observar. En este caso,
Tenemos en la parte central la bomba salival. Recuerden que la saliva es muy importante porque ahí encontramos una gran cantidad de amilasas con los cuales se comienza la digestión del alimento fuera del organismo o cuando va entrando al mismo. Tenemos el posclipeo, el anticlipeo y el labro, que ya lo habíamos comentado anteriormente, y las cuatro secciones de los labios. Internamente podemos encontrar a la licinia, que serían dos de los cuatro estiletes que le dan nombre a esta forma o esta estructura, y la mandíbula, que serían los otros dos de los cuatro estiletes. Y esto nos van a formar los cuatro estiletes de la estructura oral del organismo, de Hemiptera. Y tenemos el labio subdividido en cuatro secciones. Si hacemos un corte, podemos distinguir el canal alimentario, que es donde succiona los líquidos. Al tener un estilete tiene que succionar líquidos más que nada. Y en la parte posterior al canal alimentario o junto al canal alimentario se encuentra el canal salival, donde se segregan todas estas amilasas a través de que inician a través de la bomba salival. Incluso dentro de Heteróptera podemos encontrar tres morfos muy peculiares. Los que tienen un hábito depredador, que sería en el primer caso, en el segundo caso, que sería una forma de hemitófago, y el tercer caso, que sería una forma de fitófago. Es decir, son organismos que se alimentan de savia de las plantas, que se alimentan de la hemolinfa de muchísimos organismos, incluso se pueden alimentar de la sangre de nosotros o de los mamíferos en general, y algunos son totalmente depredadores de otros artrópodos principalmente.